A primera vista esta aria puede parecer virtuosa e inocente. Pero en realidad es un aria de odio y venganza. Hola a todos, bienvenidos al Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy nos adentraremos en el oscuro mundo de La Reina de la Noche, cuyas habilidades vocales y su canto agudo representan el mal de una forma no tan obvia. En su famosa aria del Höllerrache de la flauta mágica, Mozart nos muestra cómo con brillantes coloraturas y notas agudas puede encarnar la esencia misma del mal. Pero ¿por qué elige Mozart una voz tan aguda para representar el mal? ¿Y cómo logra expresar la ira y el deseo de venganza a través de la música? Empecemos con un poco de contexto. La flauta mágica es la última ópera de Mozart, aunque siendo estrictos es en realidad un Singspiel, es decir que tiene partes habladas y partes cantadas. Esta ópera trata de la lucha del bien y del mal. Sigue las aventuras del príncipe Tamino y el cazador de pájaros Papageno mientras intentan rescatar a la princesa Pamina con la ayuda de una flauta mágica. Se deben enfrentar a diferentes pruebas de sabiduría y coraje. La batalla entre el bien y el mal se encarna en personajes como la Reina de la Noche, que busca venganza, y Sarastro, quien representa la sabiduría y la justicia. En esta aria, la reina le está pidiendo a su propia hija Pamina que mate con una daga al malvado Sarastro. ¿Pero por qué? Veamos el texto. La venganza del infierno hierve en mi corazón. La muerte y la desesperación arden a mi alrededor. Si Sarastro no siente por tu mano los dolores de la muerte, entonces nunca más serás mi hija. ¡A la mía! Como ven, súper manipuladora. Si no lo matás, no sos más mi hija. Ella cree que Sarastro le arrebató su influencia y su poder y cree que matándolo va a recuperar su autoridad y su dominio. Además está resentida porque Sarastro se llevó a Pamina, a su hija, para conducirla por el camino del bien, enseñarle la verdad. Entonces uno esperaría una voz oscura, pesada, fea, grave, pero sin embargo tenemos lo contrario, una voz aguda, con gracia y habilidad. Y escuchemos a Sarastro. Ahí tenemos una voz de bajo, oscura y profunda. Uno podrá decir el mal, sin embargo, como vemos en este caso es todo al revés. Sarastro representa el bien y la sabiduría y la Reina de la Noche representa la maldad, pero disfrazada de bondad. Es interesante cómo Mozart ilustra esto con las voces de los personajes. Sarastro llega a un fa súper grave y la Reina de la Noche llega en un momento a un fa súper agudo. Pero bueno, vamos al análisis del aria. Ya escuchamos al comienzo los tumultuosos trémolos. Escuchen también ese bajo palpitante tocado por los chelos. Ritmos bien enérgicos y por supuesto tonalidad menor, de re menor. Acá tenemos claro el estilo que prevalece. Se llama Sturm und Drang. ¿Pero qué es eso? Significa tormenta y tensión en alemán. Fue un movimiento literario antecesor al romanticismo que tuvo influencia en otras artes. En música esto se traduce en pasajes tumultuosos como los que acabamos de ver. Ritmos irregulares, tonalidades menores, cromatismos. Quizá también las coloraturas representen el estilo antiguo y la época oscurantista.
ejemplo, estos saltos de octavas de la segunda parte, que le dan un carácter severo. O sea, es una expresión de lo irracional, prevalece la emoción por sobre la razón. Por otra parte, la orquesta tiene mucho que aportar. Mozart incorpora, como en sus obras anteriores, las innovaciones técnicas de la escuela de Mannheim. Mannheim es una ciudad en Alemania y en esa época tenía una de las mejores orquestas de Europa que crearon innovaciones técnicas y efectos que influyeron en todos los compositores de la época. Acordes interrumpidos, pausas repentinas. Muy común y muy típico en esta área es la alternancia de forte-piano que vemos mucho al comienzo, o el uso de sforzatos, es decir, acentuar una nota repentinamente. Todo para añadir dramatismo y emoción a la música. Y también para representar esta idea de lo racional y lo irracional. Otro momento interesante está en la coda, es decir, en la parte final del aria. Hay un estilo de recitativo, de clamado, para darle incluso más ímpetu a la furia y a la petición que le hace a la hija. Y la melodía de la reina no termina en la tónica, que tendría que ser un re, como ocurre con las demás arias, termina en un la, como dejando ver que no está todo dicho y que va a volver. Y la orquesta luego toca el motivo de salida con la tónica. Ahora fíjense qué inteligente Mozart, que decidió escribir el rol para una soprano de coloratura, un tipo de voz que suena inocente, bello, jovial. La Reina de la Noche se presenta en la primera parte como una pobre víctima. Sin embargo, detrás está el mal personificado. Uno piensa en el mal como si fuera el villano Scarpia, tan directamente maligno y repulsivo. Ojalá fuera así. Sería todo tan fácil. Se podría distinguir el bien y el mal accesiblemente. Pero lamentablemente el mal viene a veces disfrazado de bondad, de buenas intenciones, de belleza, de inocencia y de victimización. Y así lo quiere ilustrar Mozart. A Sarastro, que representa el bien, Mozart le dio una voz oscura, mostrándonos que a veces el bien tiene una voz no tan clara, que requiere paciencia y suspicacia para entenderla. You marry him, you won't have a pot to piss in. You selfish thing. Selfish, that's what you are, selfish. Simply selfish. You hear that? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Sabían que era un aria de un personaje malvado? ¿Les sonaba a un aria de venganza? Escriban en comentarios y no olviden suscribirse y compartir, que eso ayuda a que saque videos más seguidos. Y les recomiendo que escuchen el aria completa, acá les dejo un link en la descripción, y traten de reconocer estos gestos del Sturm und Drang y de la escuela de Mannheim. Nos vemos la próxima. Adiós.